¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todas y todos quienes nos acompañan a esta última sesión del seminario en su edición 2023, Seminario Permanente de Educación Inclusiva. Soy Enrique Q, tengo el gusto de moderar esta sesión y pues de darles la bienvenida y agradecer a los más de 27,000 participantes que se inscribieron en esta edición del seminario, así como a más de 180,000 personas que han visitado las transmisiones hasta ahora de los ejes de trabajo de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, a través de las distintas redes de las instituciones que convocamos a esta iniciativa. Antes de iniciar la sesión, las presentaciones y las discusiones del día de hoy, tengo el honor de presentar y de contar con la presencia del subsecretario de Educación Superior, el doctor Luciano Concheiro Borges, a quien le damos bienvenida a este espacio y le pedimos que nos dirija, por favor, un mensaje de parte de la Secretaría de Educación Pública. Bienvenido. Muchas gracias, con mucho gusto. Buenas tardes a las ponentes del día de hoy y a todas y todos los participantes de este seminario, que con sus aportaciones e intercambios enriquecen los debates sobre la educación inclusiva desde múltiples miradas y corresponsabilidades. Es un gusto participar en este 12ª sesión del Seminario Permanente de Educación Inclusiva que coordina la Secretaría de Educación Pública, el Sistema Nacional de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes, el CIPINA, y la Oficina de la UNESCO en México. La última de esta tercera edición que se ha enfocado en compartir experiencias de los 3 tipos educativos y de distintas regiones del país. Espacios como este seminario son parte de la construcción de una política nacional enfocada en la justicia social, en cómo en el ejercicio pleno de los derechos humanos, a partir de los procesos de construcción e instrumentación territorial de acciones enfocadas no solo a no dejar nadie atrás, sino a no dejar nadie fuera. Si bien la educación formal no es el único espacio en el cual se debe trabajar para construir sociedades más justas, equitativas e incluyentes, es un espacio fundamental en el cual debemos promover experiencias positivas, principios y culturas de reconocimiento de nuestra diversidad, en el cómo se da el respeto, la valoración e identidades, los saberes, condiciones de vida, herencias y culturas que tienen mucho que aportar para generar sentidos de unidad desde nuestras diversidades. Por eso, desde las distintas áreas de la Secretaría de Educación Pública, participamos activamente en la instrumentación de esta Estrategia Nacional de Educación Inclusiva que transforma el paradigma de atención segregada, asistencialista e inclusive de asimilación de poblaciones históricamente excluidas, ¿sí? Lo transforma por un enfoque de igualdad sustantiva, de derechos, equidad e interculturalidad en la transformación sistémica de los procesos educativos. Se trata entonces de un replanteamiento de las corresponsabilidades de todas las instituciones públicas, privadas y de sujetos sociales que dan vida a la profunda revolución de las conciencias para sustituir culturas y prácticas de exclusión y violencias por otras prácticas encaminadas al bienestar y desarrollo integral de toda persona y colectivo. La transformación y mejora continua del sistema educativo
nos convoca a participar activamente y ser actores, actoras y actores con una E más incluyente de la construcción de sociedades más justas en donde tenemos cabida, ¿sí? Toda persona como sujetos colectivos, interdependientes y complementarios. Celebro su interés y participación en estos espacios de diálogo y entiendo que extiendo así nuestro reconocimiento por su trabajo a todos los que han participado aquí, a todos aquellos que luchan por una educación inclusiva. Reciban un afectuoso saludo. Muy buenas tardes. Muchas gracias, subsecretario, por este mensaje, por establecer las líneas de trabajo que la Secretaría de Educación Pública está fomentando en la estrategia de educación inclusiva. Muchas gracias. Con la participación de compañeras de distintos estados y tipos educativos a quienes quisiera dar la bienvenida, vamos a dar inicio a los trabajos del día de hoy y bueno, pues doy la bienvenida a Elizabeth Martínez Buenabad, a Isabel Camacho Nosagaray, a Beatriz Elizabeth Cano Félix y a Delia Carmina Tobar Vázquez. Bienvenidas a este espacio. Iniciaría yo planteando muy rápidamente algunos de los elementos que han surgido, que hemos identificado a lo largo de estos trabajos. Decía el subsecretario ya también una tercera edición de tercer año consecutivo de este seminario y en los cuales hemos podido conocer acciones concretas para impulsar la educación inclusiva. Quisiera retomar entonces diversos planteamientos que hicieron evidente que para atender cada uno de los ejes rectores que plantea la ENEI y poder avanzar en sus líneas de acción, se requiere de la colaboración intersectorial de diversas instituciones, de actores sociales que contribuyen a generar resultados más tangibles de las transformaciones sociales, políticas, pero de llevarlos también hacia prácticas educativas basadas en cambios culturales y sociales a partir de la corresponsabilidad. Una complementariedad y colaboración para combatir la discriminación, la reproducción de privilegios, la vulneración de derechos de cualquier persona. Subrayaría también la necesidad de contar con procesos de formación de agentes educativos, autoridades escolares, pero también y de manera muy destacada de incorporación de estudiantes, de familias y de la comunidad en su conjunto para definir condiciones que nos lleven a alcanzar estos objetivos de inclusión y a erradicar las barreras para los aprendizajes y la participación. Por último, enfocándonos en el eje de vinculación y difusión que permite dar continuidad también a la sesión que tuvimos la última semana, destacaría la importancia de articular acciones con instituciones que no solamente son del ámbito educativo, también son otras instancias de gobiernos municipales, locales, estatales, el sector privado, otros actores sociales, con los cuales podemos y debemos trabajar para articular acciones que nos permitan generar condiciones de ejercicio pleno de derechos humanos que son por naturaleza indivisibles y que impactan en la posibilidad de participar plenamente en los aprendizajes de ante cualquier condición. Y bueno, pues en esa circunstancia, yo con toda claridad traería también a este espacio la necesidad de trabajar en favor de una justicia social a través de toda acción que permita detener violaciones de derechos humanos, que hagan de la educación un derecho instituyente y de ahí la importancia de que diálogos con el sujeto de derecho y en distintos territorios se vayan desdoblando, reproduciendo, ampliando para poder sumar entonces las perspectivas de distintos actores en el planteamiento de soluciones. Con toda claridad, pues nos referimos a erradicar barreras para el aprendizaje y la participación,
no considerando o asumiendo que las porta o que son intrínsecas de la persona, por el contrario, más bien identificar que son barreras que construimos instituciones, procedimientos, inclusive personas que deciden plantear procesos y mecanismos educativos que imponen o que responden a la inercia de homogeneidad o de normalidad para reproducir formas de control social de relaciones patriarcales, jerárquicas, coloniales, machistas, clasistas, racistas o simplemente de indiferencia. Con esto quisiera yo iniciar en las presentaciones a su cargo, dando la palabra en primer lugar a la doctora Elizabeth Martínez Buenabad, a quien pues voy a presentar con algunas líneas muy breves de su trayectoria. Y bueno, pues la doctora Martínez Buenabad es doctora en antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, con especialidad en procesos antropológicos e históricos del sistema educativo mexicano. Es maestra en antropología sociocultural, docente e investigadora en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la UAP. Desde 1995 ha sido responsable de varios proyectos, entre los que se encuentra uno titulado Reconociéndonos en un México plurilingüe, intercultural, inclusivo y excluyente a partir de procesos escolares en distintos subsistemas y niveles escolares en el estado de Puebla. Doctora, bienvenida. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Saludo a quienes nos siguen y desde luego que agradezco profundamente la invitación para participar en este seminario permanente en educación inclusiva, a sus organizadores y a todos los y todas las asistentes. Bueno, como bien se ha mencionado cuando se me hizo la invitación, pues sobre lo que teníamos que hablar era transversalidad de la inclusión en la formación integral. Entonces, partamos desde un inicio sobre estos tres conceptos: transversalidad, inclusión y formación integral. Si bien varios de ustedes ya los conocen, también hay que considerar que en ese sentido hay quienes también por primera vez seguramente comparten, se asoman a esto. Y hay que recordar únicamente que la transversalidad es una propuesta pedagógica, ¿no? Y como bien habló hace ratito, sobre todo nuestro subsecretario de Educación Superior, hay que ir poniendo el acento en estas partes, lo que tiene que ver con lo humanizante, lo humanizador. Por otra parte, la inclusión, que es un tema en el cual vamos a estar discutiendo hoy durante la presentación, justamente la inclusión es una respuesta a la exclusión, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ir viendo ahorita, planteándonos, desde luego, y por aquí se me fue lo de la formación integral, que implica toda una perspectiva de aprendizaje intencionada, tendiente de nueva cuenta al fortalecimiento del ser humano de una manera responsable, ética, crítica y participativa, ¿no? Y aquí hay que empezar a identificar esa capacidad de reconocer e interactuar con su entorno. Eso es fundamental para una formación integral. Quise elaborar, no me voy a detener en todos los puntos, pero hablar de inclusión nos lleva a hablar de interculturalidad. No porque aparezca únicamente en un eje, sino porque fue la política que antecedió a la inclusión. Y quiero centrarme únicamente en que esto arranca en 2001, 2006 aproximadamente, en ese periodo, pero era una interculturalidad muy aspiracionista, a pesar de que hubo varias acciones que se aterrizaron dentro de ese sexenio, ¿no? Una de ellas fue precisamente la Ley de los Derechos Lingüísticos, la creación de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, la puesta en marcha de las universidades interculturales, etcétera. Pero dentro ya de las aulas, dentro de la formación ciudadana, esa era una de las grandes carencias. Partir desde una interculturalidad más bien crítica, una interculturalidad que rompiera con la aspiración y lo que decía Jorge Gallé, de una utopía y algo que era angelical. Hacia el 2013-18 se empieza a hablar ya de inclusión. Sin embargo, este eje que se considera va a cobrar una relevancia, pero de la mano de la reforma educativa. Y ahí
hay que tener muchísima atención, ¿no? Porque realmente dentro de sus lineamientos y propuestas, pues venía todo el tema de la evaluación, venía varias de las situaciones que no eran acordes. Y por último, situándonos ya en lo que es el actual plan de desarrollo en el 2019 a la fecha y que está proyectado hasta el 30, bueno, tenemos una educación que hay que recuperar ahí, que es situada con correspondencia y constante relación con la diversidad que conforma y caracteriza a este país. Y claro, tenemos por ahí una serie de ejes que son los que están situados abajo, pero vamos a ir más adelante en ello. Rápidamente, como lo he comentado, entonces el enfoque educativo que inspira, digamos, dentro de lo que hablamos como inclusivo o educación inclusiva, pues va de la mano con la interculturalidad para erradicar ese racismo y esa discriminación. Esto se teje a la par desde lo que son, desde luego, las políticas, y ustedes pueden ver desde la UNESCO 2006, donde ya hay todos unos principios, no me voy a detener en cada uno de ellos, pero era algo, por ejemplo, del principio 1, destacar el sentido de pertinencia, ¿no? Eso es fundamental. En el eje 2, bueno, tenemos que ver lo que hoy también se recupera, que es equidad sin discriminación, esto de atender a los grupos sociales con necesidades culturales y lingüísticas en todos los niveles educativos. Eso es muy importante. Incorporar al currículo la historia, la lengua y la cultura de los diversos grupos que componen, precisamente, que conforman la nación, e ir con distintas perspectivas culturales. Y el 3 es muy interesante en esta situación de discutir qué significaba con relación al multiculturalismo, la interculturalidad, y es esa relación que debemos de tener entre individuos, entre grupos sociales, culturales, y desde luego que a lo que más se aspira también es entre naciones. Penosamente, pues vemos que todo ello todavía dista mucho sobre lo que nos planteamos. Y en suma, entonces, también hay que tener en consideración que hablar de la educación intercultural siempre estuvo, de la interculturalidad, perdón, siempre estuvo vinculado al tema de la educación y muy en particular a la educación indígena, como hablar de la inclusión, que únicamente y en sus arranques, en sus inicios también, cuando se empieza sobre el 13, 14 a proponer la inclusión venía a complejizar lo que se estaba lanzando en materia intercultural, porque significó meter, digamos, en el saco todas las diversidades en todos los sentidos dentro de un mismo contenedor. Y eso venía todavía a pegar más fuertemente a lo que hemos hablado con respecto a esa diversidad étnica, lingüística y cultural. Por otra parte, dentro de ello también hay que decir, entre las partes de las críticas, de esa inclusión que se hablaba antes del 18, había una tensión muy fuerte porque se centraba en desdibujar una educación pertinente para la niñez y la juventud indígena desde el punto de vista precisamente cultural y lingüístico. Si bien trataba de valorizar cuestiones con respecto a poner situaciones con la lengua, con la diversidad, etcétera, hubo momentos en que totalmente quedó distanciada y alejada. Otro de los puntos que hay que recuperar para ver cómo estamos haciendo ese camino y ese tránsito es, y esto sí lo quiero decir, una fortaleza de nuestro actual gobierno y de la manera en que se están proponiendo las políticas, es que a diferencia de muchos sexenios, que una vez que tomaba posesión el presidente y su equipo, se partía de cero, borrón y cuenta nueva. Aquí se vio que se podía recuperar, pero también, desde luego, cómo ir avanzando. Y esa es una de estas fortalezas. Aquí, a partir de los componentes curriculares, etcétera, lo que se hace es toda una reestructuración y tiene una gran valía y un gran acierto. Se coloca, aquí como lo estamos viendo, en el centro de la escuela, para formar individuos, para formar precisamente estos nuevos sujetos, digamos, dentro del campo de lo escolarizado. Pero viene esta nueva propuesta y lo que dice, no, el centro tiene que ser la comunidad. Y aquí no vamos a hablar de una interculturalidad angelical, vamos a hablar de una interculturalidad crítica. Vamos a hacerlo
en la manera en cómo mismo se ha ejemplificado, ¿no? Esto es muy interesante en cómo se va presentando y transitando. Y aquí también yo quiero hacer mención, no sé, se me volteó ahora la letra, pero a lo que yo quiero llegar, hay unos desacuerdos muy fuertes en el sentido que dice Günter Dietz, la pobreza con la que planteamos precisamente siempre nuestros fundamentos, nuestros análisis teóricos conceptuales, ¿no? Pasamos de un paradigma y de un concepto como fue el plurilingüismo, el multiculturalismo, la interculturalidad, pero eso nos ha llevado precisamente, y es desde las propias academias, a pecar de una serie de lagunas y contradicciones que se reflejan en la puesta en marcha para poner precisamente una propuesta o un modelo educativo. Bien, rápidamente recuperando la propuesta de la nueva escuela mexicana, hay que ir señalando qué es lo que se va permeando, porque a partir de ahí pues se van derivando otros documentos y otros proyectos de vida social y comunitaria. La formación ciudadana es un camino para la transformación social. Eso es fundamental. No hablemos de formar únicamente escolares o profesionales, donde tenemos que tener el acento, es en la formación ciudadana. Y bueno, no olvidar, la nueva escuela mexicana está proponiéndose con un sentido crítico, humanístico, y esto hay que destacarlo, comunitario. Se pretende responder a los contextos y a las características de las y los estudiantes, pero insisto, también de las sociedades que integran este México tan diverso. Y uno de estos documentos derivados precisamente de la propuesta tiene que ver con la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. Aquí, sobre todo, y esto también yo lo he visto revisando varias políticas de distintos periodos, sexenios, etcétera, cómo todo va teniendo congruencia. El documento no está aislado del marco general y cómo van apareciendo marcos secundarios que permiten incluso proponer en algunas comunidades sus propias propuestas de manera alternativa, autonómica, y esas son grandes bondades de esta propuesta y de este propio sexenio. Bien, entonces, la ENEI lo que nos dice es que toma distintos criterios que tienen que ver con diversidad, territorialidad, el territorio es fundamental, interculturalidad e igualdad de género. Para ello, la ENEI cuenta con 12 principios rectores. Y yo destaco estos porque además, bueno, son en los que he venido transitando los últimos 20 años, ¿no? Con la diversidad, la inclusión, la interculturalidad. Me parece que es fundamental para entender la complejidad. Ojo, el asunto y el problema no está en qué tipo de paradigma o qué tipo de concepto. El problema radica en que no hemos aprendido a vivir, a aprender y a convivir de la diversidad. Y este país es tan diverso en su composición étnica y lingüística. Y no hay que olvidar que hay, según las cifras del INEGI, 23.2 millones de indios. 69, como nos recuerda el INALI, nos reporta 69 lenguas nacionales, incluido el español, y 364 variantes lingüísticas. Muy importante. La NEM entonces fomenta la comprensión y el aprecio por la diversidad cultural y lingüística, así como el diálogo y el intercambio intercultural sobre una base de equidad y respeto mutuo. Ahora, todo ello todavía se complejiza más porque los asuntos no solamente tienen que ver con un tema que caracteriza a lo que va haciendo esta sociedad como la planteo, sino cuál es el reto que tenemos por delante, quienes estamos al frente de la investigación educativa y de la formación de los formadores, con los procesos que se agudizan de migración. Esa migración que va del campo a la ciudad y cómo entonces atender aulas multiculturales, pero no solamente eso, con capacidades diferenciadas, con la riqueza y la diversidad también de la
orientación sexual, de religiones y demás. No hemos sido preparados porque todo lo hemos delegado al sistema educativo mexicano o nacional. Pero las otras agencias, las otras estructuras de los estados nacionales dejan de lado estos temas y hay que preparar precisamente haciendo esos interaprendizajes, esos intersaberes con los contextos diversos para poner en práctica la inclusión y la interculturalidad, que como hemos visto por distintas situaciones, por el peso histórico del eurocentrismo en una parte y por otra, lo que nos ha dogmado de parte de las propias instituciones formativas, las instituciones de educación superior, en donde no hay cabida a los saberes ancestrales, en donde solamente se reconoce y se apuesta todo a lo que tiene que ver con el conocimiento científico. Entonces esto va a ir causando muchas rupturas. Sin embargo, va habiendo, insisto, ya avances significativos, pero es una responsiva no solamente de los que estamos en el campo educativo, es un llamado de atención a todos los que conformamos la diversidad de disciplinas y de áreas del conocimiento. No importa si es físico, no importa si es arquitecto. Estos problemas, para empezarlos a entender y atender, tenemos que verlos desde, sí, todas estas áreas, pero también como sociedad, como comunidad, desde casa, etcétera, ¿no? Entonces, para ir haciendo todas estas cuestiones en cambios y modificaciones, tenemos que ser muy claros y hay algo muy importante. La interculturalidad y la inclusión no solamente va para las minorías, para los grupos de aquello que no me gusta llamar vulnerables, ¿no? Porque entonces el grupo hegemónico es el que no requiere de inclusión y no requiere de interculturalidad. No requieren de interculturalidad quienes van a las escuelas particulares, las clases medias, mestizas, sino los pueblos originarios y otro tipo de población que ya he mencionado en este momento. Y esto es paradójico, hablando de un sujeto que históricamente ha sido condenado a una interculturalidad impuesta y colonial. ¿Qué es lo que nos dice además la educación inclusiva? La cual tiene entre sus fortalezas precisamente estos rasgos, ¿no? Está pensada no solo para atender a estudiantes procedentes de estos grupos sociales y por lo tanto no es un subsistema más, está diseñada para acoger a todas las comunidades educativas diversas. No es solo un tema, como ya se había dicho, transversal, hace rato lo decía el doctor Q, sino va a ser un eje alrededor del cual se tiene que reestructurar y estructurar nuevamente todo el sistema educativo. Y promueve una forma de convivencia basada en el valor de la diversidad que ofrece al alumnado y toda la comunidad escolar oportunidades para aprender a relacionarse con respecto a la diferencia y al valor de todas las personas por igual. Prácticamente voy a ir ya concluyendo. Únicamente quiero decir que otra de las grandes fortalezas en estos cambios y en estas propuestas es que hoy, por ejemplo, no solamente es la educación básica, sino está desde la educación básica, se está atendiendo de manera lineal hasta la educación superior. Hay por primera vez, hoy sí, toda una serie, y ustedes, bueno, quienes nos están acompañando en el seminario, participan del medio de la educación media superior, ¿no? De la básica, de la superior. Y para la superior solamente mencionaré que hoy está regulada y atravesada precisamente por la Ley General de Educación Superior. Y por lo tanto, esta ley, que también incluye principios y acciones con enfoque transversales como la inclusión, la no discriminación, la perspectiva de género, la eliminación de violencia en varios sentidos. Únicamente, y ya para cerrar, quiero decir que varias de estas reflexiones tienen que tocar esto. Este es parte de un proyecto en el que participo en la UAP y donde se tiene que ir precisamente avanzando para quitar estos testimonios de nuestros estudiantes de esta benemérita, como de muchas otras instituciones en el nivel superior en México. Ser indígena parece un delito, modificación de la identidad que tienen que hacer para que sean aceptados, o la exclusión de la lengua materna es el entorno, digamos, que no aparece, ¿no? Esta es la parte del proyecto,
Y bueno, entonces, por último, regresando con la estrategia, insistimos, los objetivos mismos hay que verlos, y lo que me gusta mucho, se reconoce de una manera muy sensata. Hay que convertir todo esto de manera progresiva. Tenemos que transitar a un sistema inclusivo, flexible, pertinente, que favorezca el acceso, el avance, la permanencia, el aprendizaje y la participación y conclusión de los estudios de todas en igualdades de condiciones y oportunidades, ¿no? Eso está en la página 77. Y bueno, ¿cómo lo vamos a lograr? Pues trabajando. Lo importante, como lo dije, es reorientar el camino que ya se transitó, y hay que continuar construyendo precisamente alternativas. Hay que seguir haciendo y abrirnos a modelos desde abajo y desde adentro. Hay que romper la verticalidad, hay que romper lo impuesto desde lo colonial, hay que construir sociedades y ciudadanías sí incluyentes, sí interculturales, pero también en el ejercicio las instituciones tienen que trabajar de manera conjunta y no solamente las instituciones de educación. Hay que transformar de fondo el sistema educativo, hay que apostar pedagógicamente por esa justicia social y el diálogo de saberes. Y por último, para sinergizar la inclusión y la interculturalidad, cierro con una reflexión de Günter Ritz que dice: tengo que ir más allá del saber universal, que es occidental, e ir a los saberes que he excluido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchos temas que seguramente podremos retomar para discusión. Quisiera pedir apoyo para que nos proyecten la liga donde pueden consultar la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva en que ha hecho referencia y que justamente pues busca acompañar esta visión de formación ciudadana, crítica, humanista, comunitaria. Subrayó también en la participación la construcción de territorios, la pertinencia de que la educación asuma el territorio. Y aquí me gustaría solo hacer una ampliación de lo comentado en el sentido de que no solamente estamos hablando de espacios geográficos, estamos hablando más bien de procesos históricos, sociales, de interacciones, y estamos hablando también desde muchas de las luchas sociales, hablar del territorio persona y del territorio cultural en el que tenemos, al cual tenemos que llevar también la inclusión y romper ahí también esas posibles hegemonías, estructuras de poder, de subyugación, de invisibilidad de las diversidades. Bueno, pues retomaremos en unos minutos más las interacciones una vez que participen también nuestras demás compañeras. Les invitamos, como siempre, que por medio de las aplicaciones de los chats en redes sociales nos compartan preguntas y comentarios, y estaremos en un segundito proyectando también el QR de pase de lista. Voy a dar ahora la palabra a Isabel Camacho Norzagaray y darle de nueva cuenta la bienvenida a este espacio para que nos comparta también su presentación. Ella es subdirectora de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos, subdirectora académica del Instituto McLaren de Pedagogía Crítica, con sede en Ensenada, Baja California, y dentro de las participaciones que ha tenido en la Secretaría de Educación Pública, nos interesa mucho justo esta visión de ejes articuladores que nos permiten transformar los materiales, el modelo educativo, la visión de los que aprendemos, por qué, cómo lo aprendemos y para qué los podemos utilizar. Muchas gracias, bienvenida. Muchísimas gracias. De verdad, de todo corazón agradezco el espacio porque, pues antes que nada, comentarles que precisamente en el año 2002 presenté mi tesis doctoral y efectivamente era sobre educación inclusiva. Entonces, ya se imaginarán ustedes que desde el 2002 a la fecha, pues esta temática de la educación inclusiva y a través de los diferentes modelos políticos, pues ha sufrido algunas modificaciones, tanto en la forma de entenderla como en la forma de querer atenderla a través de las políticas públicas educativas.
Entonces, es un asunto para mí, en lo personal, sumamente relevante, puesto que del 2002 he estado dándole seguimiento a esta temática. Y también es importante para mí el espacio porque como maestra de educación básica que duré 25 años frente a grupo y que he podido valorar los diferentes esfuerzos que se han hecho para atender la educación inclusiva y bueno, también comentarles en dónde han quedado algunos vacíos y la verdad desde educación básica se ha quedado mucho a deber. Y entonces para mí es importante poder tener espacios como este como maestra de educación básica normalista y e interesada por la educación inclusiva de hace muchísimos años, poder compartir mi apreciación desde el lugar que ocupé frente a grupo en educación básica. Entonces, primero, pues bueno, reforzar un poco la entrada, coincidiendo con lo que se ha dicho hasta ahorita, relacionado con la interseccionalidad, porque todos sabemos que ella surge, se fortalece a partir de esta idea de la justicia social, pero la justicia social asociada al campo educativo. Entonces, en la nueva escuela mexicana se deja ver claro esa asociación. Cuando se establece en el plan de estudios esta cuestión de auspiciar la diversidad, ¿no? Entonces, desde auspiciar la diversidad es como desde los planes y programas se quiere aterrizar o concretar esta justicia social que no es nueva y que le da origen a la interseccionalidad desde hace, puede ser 20 años, creo yo. Entonces, la NEM plantea un currículo nacional desde la diversidad. Y ahí está el reto. Ahí ha estado el reto. Creo que sí se ha asumido, pero aún falta, aún falta desde mi punto de vista. Nos falta avanzar en eso, nos falta más diálogo, nos falta más conocimiento, nos falta más consenso, más identificación de lo común, pero se ha avanzado indiscutiblemente. Entonces, la justicia social desde la NEM no es propiamente una propuesta pedagógica, como la pudiéramos entender, sino un ordenamiento de base jurídica. Y eso, pues, nos lleva a entrar con esto con muchísimo más cuidado, debido a lo que ya comentaba la doctora que me antecedió en la palabra, debido a la complejidad de los procesos educativos y de la igualdad educativa, ¿no? Entonces, la interseccionalidad en el currículo, esta que promueve auspiciar la diversidad, también se ocupa de poner sobre la mesa la diversidad efectivamente desde los territorios. Y entonces aquí hemos entrado en una discusión interesante, porque hay que redefinir territorio, porque existe muchísima confusión entre territorio y contexto. Entonces, sí ahí hay un asunto, un nodo importante en el que hay que profundizar. ¿Cómo entendemos territorio fuera de estas concepciones de espacio geográfico? Entonces, efectivamente, nada más para reforzar esta justicia social y en donde cobra un papel relevante la interseccionalidad, no busca de ninguna manera ideas homogenizadoras. Y la nueva escuela mexicana lo plantea en repetidas ocasiones. Por lo tanto, la NEM como un paradigma en construcción tiene algunos elementos que tenemos que considerar para hablar de educación inclusiva. Y es el enfoque emancipatorio, el descolonizador y el de empoderamiento personal, escolar y comunitario. Y entonces esto nos lleva a arribar a una discusión nueva o un diálogo nuevo, centrado en el humanismo mexicano, porque se considera un constructo emergente. Es decir, el humanismo mexicano no se desglosa de una corriente humanista tradicional o ya estudiada,
sino que es un constructo. Es un constructo emergente, abierto, vivo, dinámico, que surge y se concreta desde los territorios. De ahí la razón de ser de los 7 ejes articuladores, que es el de inclusión, interculturalidad crítica, igualdad de género, pensamiento crítico, vida saludable, artes y experiencias estéticas, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Entonces aquí entramos en otro nodo que dentro del campo de la educación inclusiva habría que trabajar, sobre todo por el título de este seminario, ¿no? Que tiene que ver con la transversalidad. En la nueva escuela mexicana, la transversalidad no está considerada. Lo que está considerado es el enfoque integrador y la articulación. ¿Por qué no está considerada la transversalidad? Porque la transversalidad son una serie de ejes o temáticas acabadas, construidas y que han concretado propuesta pedagógica y que éstas permean toda la estructura de un currículo. Pero si nosotros hablamos de la inclusión desde la transversalidad, no estaríamos atendiendo al enfoque decolonizador, puesto que propuestas ya acabadas en otros tiempos y en otros lugares no nos permitirían atender las diversidades que están presentes en los diversos territorios de México. Entonces, aquí hay que tener cuidado si la educación inclusiva se maneja desde la transversalidad y no desde la integración y no desde la articulación, porque entonces ya estaríamos cayendo nuevamente pues en algo que Freire le llamó la sombra del colonizador, ¿no? Esa sombra que está ahí, está oculta, que es difícil de exteriorizar y es la más difícil de expulsar. Entonces, como por ejemplo, la propuesta actual del modelo DUA o del diseño universal, ¿no? Que es una propuesta de los 60, de los años 60, norteamericana, y que efectivamente atiende a las neurociencias y algunas otras, pero no tiene contribución mexicana al respecto. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado con qué propuestas queremos salir de los nuevos retos que nos plantea un currículo nacional desde la diversidad. Y bueno, este es un asunto a debatir dentro de la interseccionalidad, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hablamos de articulación, inclusive ni siquiera de vinculación, porque la articulación es, primero, desde el acercamiento, crear los vínculos. Pero si nosotros hablamos de lo transversal, estaríamos imponiendo una serie de vínculos que no necesariamente satisfacen las necesidades de la diversidad en el territorio. Entonces, hablamos de articulación. Y tiene que ver con que haya un acercamiento de las unidades, de las instituciones, de los agentes, de las autoridades, para lograr los vínculos aceptados desde la construcción de necesidades comunes. Entonces, la integración tiene que ver con contribuciones. ¿Quién contribuye? Ahí está centrada la integración. Y obviamente integración puede ser disciplinar, institucional, comunitaria, personal o de autoridades en su caso. Entonces me regreso a esto de que los 7 ejes articuladores que se encuentran presentes en la nueva escuela mexicana definen y dan marco al humanismo mexicano. Ese humanismo mexicano que es un constructo vigente y vivo que habrá de surgir toda vez que logremos un currículo nacional que auspicie la diversidad. Nos falta, pero estamos caminando en ello. Entonces, los libros de texto sí trataron de atender este principio, este enfoque de la descolonización, no atendiendo a propuestas predeterminadas, establecidas, muy fijas, dadas como eficaces o dadas como verdad, sino abriendo la posibilidad a través de los textos, de los diversos libros, de los campos formativos y a través de los proyectos, diversos proyectos también,
abrir la posibilidad a que se explore la diversidad del territorio y desde ahí poder colocar aquellas diversidades que deben de ser llevadas a deliberación, a atención en las aulas, en la escuela y, ¿por qué no?, trasladarlas hasta la comunidad para darles luz, para darles a conocer y sacar del lado oscuro, de esta parte oscura, estas diversidades que a veces no son muy aceptadas por las comunidades. El otro principio también que atendimos mucho a través de los libros de texto fue la emancipación. Sí, pero la emancipación desde la autodeterminación. Y eso es muy importante. Y me voy aquí a atender exclusivamente lo de educación inclusiva. Porque educación inclusiva, nosotros la retomamos desde la pedagogía de la diversidad de María Shirley dos Santos, de su libro Pedagogía de la Diversidad de 2003. Ella fue compañera de Paulo Freire y afortunadamente fue mi compañera y es mi compañera en el Instituto McLaren. Y ella desarrolló el término de educación inclusiva. Y entonces ella postula que la educación inclusiva es aquella que saca a la luz la cultura del individualismo y busca a toda costa erradicarla. Y también es aquella, la educación inclusiva, la que dignifica la vida humana. Desde entonces, fíjense, desde 2002, 2013, ya se asociaba la educación inclusiva con la dignificación de la vida humana. Por lo tanto, a todos los alumnos en básica, regulares, limítrofes, talentosos, sobredotados o con alguna barrera de aprendizaje, la idea no es que aprenda más y mejor, sino que logre una vida independiente. Al lograr una vida independiente se dignifica su propia vida. Entonces, estos modelos de diseños universales no tienen cabida. Por eso es que comento que aún nos falta mucho para avanzar, pero seguramente lo lograremos, puesto que desde los libros de texto, la educación inclusiva o la inclusividad, que atiende también a los compañeros de comunidades y compañeras de comunidades afromexicanas, de pueblos originarios, la inclusividad es una visión colectiva que se construye desde los implicados en el territorio, que no solo atiende a una forma de educación, sino acaso más a una forma de escuela. Entonces, ahí es donde estamos empeñados, en construir esta forma de escuela distinta que auspicie la diversidad. Y bueno, yo por el momento, nada más para cerrar esta primera parte, comento que coincido con Bemeyer en el 2009 cuando él nos dice, negar la diferencia conduce a la exclusión. Y yo creo que es una máxima para pensar otras propuestas para pedagógicas, educativas, didácticas, para atender la educación inclusiva, descolonizadoras, que surjan y se construyan desde el sentido de los territorios. Gracias. Muchas gracias por esta ampliación en cómo se han construido los materiales y lo que se está buscando en esa transformación de los procesos educativos y sobre todo cuando Elizabeth Buenabad nos habla, Martínez Buenabad, perdón, nos hablaba de la comunidad al centro de todos estos procesos, bueno, pues se materializa justamente en primero esa participación, esos acercamientos, esa posibilidad de que sea un punto de encuentro de diversidad y entonces educar desde la misma práctica de la diversidad y para fomentar la diversidad, esa posibilidad de enriquecernos a partir de la aportación de distintas visiones, expectativas, culturas, lenguas que nutren al otro y que nos llevan a esa posibilidad de un humanismo mexicano que es un proceso en construcción y que lo tendría que ser permanentemente, ¿no? Gracias también en estas aclaraciones de la importancia de no reproducir algunos mecanismos que por no hacerlos conscientes llevan también a esa sombra del colonizador que nos
vuelven a llevar a estos patrones de hegemonías y de reproducción de estructuras de poder. Están ayudándome ahorita a compartir el QR para pase de lista de quienes están registrados en el seminario, pero bueno, muchas gracias Isabel Camacho. Vamos a dar paso a la siguiente participación y regresaremos también con las interacciones y comentarios. Muchas gracias. Vamos entonces, por favor, a dar de nueva cuenta la bienvenida a Beatriz Cano Félix en este espacio. Muchas gracias y bienvenida. Pues una muy breve presentación. Beatriz es licenciada en Ciencias de Comunicación, maestra en Ciencias de la Educación, ha colaborado en el diseño de materiales académicos en la Secretaría de Educación Pública y Cultura en el área de lectura, escritura y comprensión lectora, así como de evaluación. Ella es coordinadora académica de educación básica en el estado de Sinaloa. Y bueno, pues Beatriz, nos gustaría escuchar las experiencias desde Sinaloa, también la aplicación de esto que estamos debatiendo, materiales y luego nuevos planes, programas de estudio desde educación inicial hasta superior. Claro que sí, Enrique, claro que sí. Muchísimas gracias. Un placer compartir estos espacios y bueno, agradecer a todos quienes nos están escuchando en las redes. Y bueno, ha sido muy importante las aportaciones anteriores en esta 12ª sesión de este seminario permanente. Comentarles que en nuestro estado, en Sinaloa, bajo el liderazgo de nuestro gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, pues tenemos muy claro que tenemos que trabajar fuerte y sumar los esfuerzos todos los días para que la educación inclusiva sea una realidad en todas las aulas de nuestro sistema educativo, ¿no? Hablando por la Subsecretaría de Educación Básica y también bajo pues el liderazgo y la instrucción de nuestra secretaria, la licenciada Graciela Domínguez Nava, nosotros hemos trazado varias rutas en las que hemos ido transitando poco a poco desde el ciclo escolar 2022-2023 que entramos en estas administraciones, en el sentido de recuperar y fortalecer y cómo visibilizar todos aquellos niños, todas aquellas niñas, nuestros adolescentes que de alguna manera están en los espacios o en los contextos menos favorecidos, ¿no? Ha sido una tarea en la que nosotros hemos dado nuestra atención de manera muy prioritaria con la atención a la niñez migrante, a telesecundarias, la educación indígena, tanto de primaria, preescolar, y de esta manera hemos tenido varias actividades que también corresponden a la Estrategia Nacional, a la ENTE, en la cual tomamos parte y hemos sido muy activos en este sentido y hemos establecido varias rutas e hemos implementado diferentes programas, sumando esfuerzos con otras instituciones, no solamente del ámbito educativo, también del ámbito de la salud, así como otro tipo de instituciones y organizaciones. También ha sido muy importante para nosotros fortalecer la formación docente, fortalecer en todos los aspectos, principalmente en este ciclo escolar y como una gran prioridad, pues bueno, pues el uso de nuestros libros de texto gratuitos. No sabemos que es un reto al cual nos hemos enfrentado, pero hemos estado haciendo lo que nos corresponde de manera que consideramos que vamos avanzando poco a poco, pero con pasos fuertes, firmes y seguros. De esa manera hemos implementado en Sinaloa acciones como la relación tutora, por ejemplo, en telesecundarias, en educación indígena, que nos permite de alguna manera favorecer esta inclusión de la que hemos estado hablando en esta tarde, obviamente entendiendo que esta inclusión se debe de dar bajo este enfoque integrador que la misma nueva escuela mexicana nos exige, nos demanda, y sobre todo cómo atender los contextos tan distintos en los 18 municipios que conforman nuestro estado, ¿no? Para nosotros hablar de inclusión en este territorio nuestro, pues es una manera de encantarnos y de esa manera empezamos también a trabajar con este programa de las CAR, que son las comunidades de aprendizaje en relación tutora, teniendo ya una serie de actividades de suma relevancia para las áreas de telesecundaria, educación indígena, como lo comenté, en lo que es preescolar y primaria, y poco a poco hemos ido integrando también educación migrante. Hacemos un trabajo muy dirigido a nuestras maestras y maestros en cómo rescatar el uso de los libros de texto, cómo ir rescatando e irlos adecuando también cuando ha sido necesario a los contextos que nosotros
trabajamos aquí en el Estado. Les voy a compartir una experiencia que me pasó el día de hoy y que de alguna manera refleja mucho de lo que queremos lograr o de la aspiración que tenemos con nuestros estudiantes. Hoy tuve la oportunidad de estar en una secundaria técnica en la que un grupo de alumnas y alumnos presentaban proyectos de tecnología en el marco de la Semana Estatal del Conocimiento y encontré a un alumno, a Ángel, que nos estaba compartiendo un proyecto totalmente tecnológico que tiene que ver con la creación de un sistema de monitoreo en el que él hablaba que tenía que crear conciencia social, de que dice que muchas de las personas que manejamos no respetamos los lugares que están asignados para personas con una necesidad especial. Entonces él diseña todo un programa, todo un sistema en el que si usted se estaciona en un lugar prohibido porque no trae una placa que lo acredite como una persona con cierta discapacidad, pues le manda una alerta y le dice que por favor se retire del espacio, y la segunda parte es ya enviar una alarma a la autoridad competente para que haga lo propio. Me llamó mucho la atención porque lejos de yo, de que él aprendiera algo de mí, aprendí yo de él, y me encantó ver esta parte integradora del conocimiento, esta parte integradora en la que estamos viendo cómo nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes están formando un pensamiento crítico, cómo están haciendo una lectura de la realidad, de lo que pasa día a día en nuestra sociedad. Y él hablaba que su proyecto no tenía ningún nombre técnico, su nombre era Haciendo Conciencia Social. Entonces los comparto porque esto apenas me sucedió hace unas horas y sin duda es una aspiración para todos quienes nos dedicamos a educar desde la educación inicial, vaya, hasta la educación para adultos. Pues creo que es la búsqueda que tenemos constante de ver en estos alumnos el reflejo de personas, de ciudadanos comprometidos con la sociedad y sobre todo que estén preocupados en cómo aportar algo para la solución de los problemas reales, cotidianos, y que se enfoquen en estas situaciones pues tan latentes, ¿no? Entonces se los comparto porque creo que esto refleja esta integración de la que hablaba hace un poquito la anterior expositora, en la que no podemos considerar una educación inclusiva sin integrar tantos elementos que convergen en ella, ¿no? Entonces, pues se los comparto porque creo que es algo importante y viene a reforzar lo que nosotros queremos lograr como educadores o educadoras. Quisiera que pudiéramos compartir la presentación en la que simplemente quiero transmitirles a ustedes lo que hemos hecho desde Sinaloa en el área de la inclusión, en todos los sentidos, en todos los aspectos, con nuestro lema que es educar para transformar. Nosotros aspiramos a que la educación nos sirva para transformar nuestras sociedades, aun cuando también compartimos la visión de Paulo Freire, que decía, la educación no cambia al mundo, pero cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Y entonces en ese sentido es que hemos estado trabajando. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, les decía yo hace un momento que en los mágicos territorios de esta tierra, pues la educación inclusiva es un encantamiento. Nosotros estamos muy enfocados a esta exigencia de trabajar desde todas las áreas, considerando la transversalidad, pero más que la transversalidad, este enfoque integrador que nos marca la nueva escuela mexicana y que suma no solamente a quienes conformamos el sistema educativo, sino a muchas otras instituciones que forman parte del día a día en la construcción de cualquier sociedad, ¿no? Si gustan, podemos la que sigue. Gracias. En este sentido, pues nuestro Estado ha hecho grandes esfuerzos, ha unido esfuerzos y diferentes dinámicas, actividades y estrategias, pues con CIPINA, UNICEF, ILSE, la OEI, la Secretaría de Salud, el DIF estatal, con quienes tenemos una amplia vinculación porque tratamos también de abordar en esta educación inclusiva, pues todo lo que tiene que ver también con nuestra salud, con la salud de nuestras niñas, de nuestros niños. Y obviamente lo que les comentaba, que a través también de la estrategia ENTE, pues estamos fortaleciendo la relación tutora con telesecundarias, con educación indígena, migrante, la atención a la niñez migrante, que es un programa que en el Estado tiene una prioridad, que nuestro gobernador lo ha marcado como una prioridad,
cómo atender a estas niñas y niños y adolescentes que transitan y que en momentos distintos a nuestro ciclo escolar debemos recibir en nuestras aulas y hacerlo con con el mayor acompañamiento, no solo a los niños y a las niñas, sino también a sus padres de familia, a las madres y obviamente a nuestras maestras y maestros, ¿no? En el sentido de la formación docente, pues de igual manera fortalecemos mucho lo que es esta formación. En el Estado nosotros tenemos un interés prioritario también con lo que es las matemáticas, la lectura, la escritura, y de esta manera tenemos diplomados muy específicos para nuestras maestras y maestros en este aspecto. Y las orientaciones sobre los libros de texto gratuito, hemos hecho un gran trabajo con todo lo que tiene que ver con educación básica, en cómo orientar a nuestras maestras y maestros en el uso de estos materiales que para nosotros son muy ricos y que consideramos son los más pertinentes en este momento para utilizar en las aulas. Y bueno, también como educación inclusiva fortalecemos mucho lo que tenemos como educación especial. En Sinaloa se trabaja, por ejemplo, lo que se llaman los camp laborales, que tenemos uno en la ciudad de Mazatlán, y es un camp que intenta y hace todos los esfuerzos posibles por integrar a todos estos jóvenes al sistema laboral, pero obviamente, primero que nada, fortalecerlos y apoyarles en toda su educación de manera integral. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, la relación tutora, ustedes es un proyecto que seguramente conocen, que en algunos estados de la República se trabaja y bueno, es clave en la mejora del aprendizaje, pero no solo en el aprendizaje, sino hay una mejora real y latente entre las relaciones, entre pares, entre iguales, ver cómo aprenden entre niños y niñas, ver cómo se integran los padres de familia también a esta actividad, pues nosotros nos ha dado un gran resultado y es por ello que poco a poco nos hemos ido extendiendo a todos los niveles y en todos los municipios del estado. Sobre la relación tutora, decirles que hemos tenido infinidad ya de actividades, de encuentros, hemos tenido la visita del director general de CONAFE, de don Gabriel Cámara y Cervera, quien ha sido también impulsor en el estado con esta estrategia. Y bueno, seguimos avanzando con otros niveles. Les comentaba yo que esto lo trabajamos muy concretamente con telesecundarias, pero también estamos proyectándolo a otros niveles educativos cuyas particularidades pues son distintas, ¿no? Si gustan, pasamos a la siguiente. Le podemos ir dando mientras voy comentando sin problema. Hemos tenido una serie de actividades, de talleres, coordinado, como les comentaba, con CONAFE, pero obviamente también de la mano con la Subsecretaría de Educación Básica Federal a través de la estrategia ENTE que se implementa pues a nivel nacional y a nivel estatal. Por ahí tenemos algunas imágenes de los diferentes trabajos en las comunidades, que es donde nos hemos abocado a realizar estos encuentros, estas jornadas que a veces han durado 3 días, a veces nos duran una semana completa, dependiendo del colectivo, tanto de la comunidad estudiantil como la comunidad docente, y vamos encontrándonos pues diferentes contextos y situaciones que buscamos la manera de atender lo mejor posible, ¿no? Por ahí tenemos muchas imágenes que quisimos compartir con ustedes porque es un proyecto que, como les decía, nos ha dado grandes resultados y que confiamos que va a seguir siendo así aún en otros niveles donde a veces se cree que este tipo de actividad, como lo es la relación tutora, no es lo más pertinente, ¿no? Desde aquí, obviamente, trabajamos mucho la inclusión, fortalecemos mucho también la identidad de cada una de las comunidades, sus tradiciones, respetando todo lo que a ellos les hace distintos, porque, bueno, por ahí también lo decían, a veces tenemos que aceptar que no todos somos iguales y no hacerlo sería también discriminar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tratamos de respetar también todas nuestras comunidades, vamos a esas comunidades a trabajar y vamos, ellos marcan la pauta, vaya, dependiendo del contexto en el que están situados, ¿no? Podemos continuar. Bueno, ahí tenemos un foro que tuvimos muy interesante sobre inclusión educativa, esto pensado desde la formación para nuestras maestras y maestros directamente, que es con quienes queremos trabajar cada día más de la mano, que son con quienes tenemos que estar en acompañamiento, en orientación, en seguimiento, porque realmente pues son ellos quienes tienen el corazón puesto
para que la educación básica avance, no solamente en el estado de Sinaloa, seguramente en todos los estados de nuestro país. Entonces tenemos que llegar hasta donde ellos están. Y de igual manera, lo que ya les compartí en educación migrante, trabajamos mucho de la mano con nuestras maestras y maestros. En estos momentos hemos hecho un trabajo interesante con preescolar, con educación inicial, con preescolar, tratando de enlazar estos libros, estos materiales que ya tenemos, y en miras obviamente de contar con los nuevos materiales y sean más pertinentes para pues acompañar la implementación del plan y programas de estudio que actualmente estamos trabajando. Entonces, pues sería redundar en lo que ya mis compañeras anteriormente han comentado, pero sí queríamos compartir con ustedes las experiencias que hemos tenido hasta hoy y que sabemos que el reto sigue siendo un reto mayor, que sigue siendo un reto grande. Sin embargo, en Sinaloa estamos haciendo lo que nos corresponde para atender una educación inclusiva que realmente se refleje en nuestras aulas y se refleje en una formación integral de nuestras niñas y niños, que sean niños también felices, que sean niños que vayan a la escuela con alegría, con ganas de aprender y que sepan que la escuela es un lugar seguro en el que pueden estar y en el que pueden compartir con sus compañeras y compañeros y con sus maestras y maestros. Muchas gracias. Gracias por las experiencias que nos comparten, estos cambios culturales que se buscan para hacer tangible los procesos de inclusión, pues van mucho más allá de sensibilizar o alude más bien a crear conciencias, a este pensamiento crítico, la participación y la corresponsabilidad, y a partir de la experiencia práctica es cómo se puede estar llevando a la vida esos procesos de inclusión. Muchas gracias, Beatriz Cano. Voy a dar la palabra a continuación a Delia Tovar Vázquez, de Educación Media Superior. Muchas gracias, Delia, y presentarla. Es licenciada en Trabajo Social por el Instituto Politécnico Nacional, maestra y doctora en Psicoterapia Gestalt. La experiencia laboral que ha tenido se basa en temas educativos como el diseño curricular, educación dual, evaluación de los aprendizajes, la actualización docente y el desarrollo académico. Actualmente es directora de Innovación Educativa en la Coordinación Sectorial de Fortalecimiento Académico en la Subsecretaría de Educación Media Superior. Delia, bienvenida. Te agradeceremos también los comentarios y la perspectiva desde Educación Media Superior. Muchísimas gracias, doctor Enrique Q. Gracias a todos los que nos están mirando, a todas las compañeras que están aquí en este foro. Escucharlas verdaderamente hace que todos estemos en la misma sintonía para favorecer esta educación integral de la cual habla la nueva escuela mexicana. Y en este sentido, desde la Subsecretaría de Educación Media Superior, surge esta transformación curricular para atender y poner en práctica estos principios de la nueva escuela mexicana y este propósito de la misma, en donde esta transformación curricular que se ha dado en media superior incluye y genere acciones que respondan a una visión amplia de nación que se acorde a las intenciones y propósitos educativos que se establecen en la diversa normatividad, para que entonces tengamos y ofrezcamos una educación media superior que tenga por objetivo la formación de mujeres y hombres integrales con la capacidad de aprender a aprender en el trayecto de su vida, que sean un aporte para el desarrollo de la sociedad y que puedan transformarla desde el ámbito, desde el contexto, desde el territorio donde se encuentran. Y en este sentido, escuchar las voces de las aquí presentes y también escuchar las voces de las y los docentes, escuchar las voces de los diferentes sectores, escuchar las voces de los estudiantes, egresados, de padres de familia, hacen entonces que se establezca un marco curricular común que favorezca el tránsito y la permanencia de estos estudiantes, de estas estudiantes dentro del sistema educativo nacional, por lo que a través de este marco curricular común se fomente esta mirada, estas capacidades creativas de las y los estudiantes, estas habilidades productivas, la libertad y la dignidad humana. Pero nos hablaba la doctora Elizabeth, de esta articulación, de hacer transversal la parte de la inclusión.
Les comento que desde el marco curricular común se está transversalizando la inclusión para favorecer la formación integral, y en cada uno de los elementos curriculares que están plasmados en este marco, en los planes y programas de estudio, se está viendo el interés superior por las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y ver la diversidad que hay en el territorio nacional, en cada uno de estos contextos, ir hacia ellos y que se haga propicio para que las y los estudiantes puedan aprender desde el lugar donde se encuentran. Otro elemento importante de lo que nos hablaba es la articulación, que no nada más se vea la transversalidad de esta inclusión dentro del currículum, sino que vaya más allá, que se abran las puertas de la escuela, pero también que se abra la puerta del aula, para que entonces los actores importantes como son las y los estudiantes, los docentes, las autoridades educativas, salgan de esta aula, salgan de las puertas de la escuela y vayan hacia la comunidad, en donde la comunidad se convierte en un espacio de aprendizaje, en donde hay diferentes actores, hay diferentes instituciones, hay líderes, hay personas de las cuales se puede aprender, y entonces viene ahí la articulación donde el estudiante, la estudiante puede aterrizar, puede vincular sus aprendizajes que está adquiriendo dentro del salón de clase y los pueda llevar a la práctica en la comunidad, al tener estos diálogos, este trabajo colaborativo, donde también la comunidad se mire como parte de la formación de estos adolescentes, de estos jóvenes, y que contribuya a esta formación integral y que no vea aislado, que le toca solamente la parte educativa a la escuela y que la comunidad está aislada, sino que este marco curricular común con el programa Aula, Escuela y Comunidad abre estos espacios y reconoce a toda la diversidad que existe en la comunidad, pero también la diversidad de los que integran el aula, la diversidad de los que integran la escuela. Y entonces, al romper estas barreras, hace que se tenga un aprendizaje mayormente significativo y la aplicación del conocimiento genere estos aprendizajes permanentes que le ayuden durante todo su trayecto y que favorezcan la vida personal, pero también que sean partícipes de la transformación de la sociedad. Por otro lado, en el marco curricular común se tocan y se reconocen las necesidades de cada uno de los partícipes, cada uno de los actores que están involucrados en este acto educativo. Al reconocer estas necesidades, al abrir estos espacios a otros contextos, mirando a los diversos territorios, entonces hace que se hagan estas vinculaciones. Y desde la subsecretaría se están teniendo vinculaciones muy importantes al interior de la propia subsecretaría, también vinculándose con la subsecretaría de básica, la subsecretaría de educación superior, para favorecer ese tránsito de la educación básica, media y superior, favoreciendo cada uno de estos espacios donde las y los estudiantes adquieren estos aprendizajes. Tan es así que se tiene un programa que se ha implementado con educación básica de la Ciudad de México, con la autoridad educativa de la Ciudad de México, con estos alumnos de tercero de secundaria, donde miramos que podemos vincularnos con ellos para favorecer este fortalecimiento de aprendizajes esenciales que contribuyen a su tránsito a media superior, en donde les acercamos la diversidad de subsistemas que tenemos, la diversidad de oferta educativa que tenemos, todas las oportunidades que tienen estos estudiantes, independientemente de dónde son, qué características tiene, qué oportunidades. Nosotros acá, al favorecerle toda esta información, hacemos que ellos tengan esta motivación para continuar sus estudios. Esa es una de las articulaciones que tenemos con educación básica, en específico en la Autoridad Educativa de la Ciudad de México, y queremos también, acompañar y vincularnos con otras subsecretarías de educación básica de otras entidades federativas para poder acercar también y hacer propicio este tránsito. Y con educación superior, pues se han estrechado lazos de colaboración en donde se ha firmado un programa de trabajo precisamente para vincularnos, para ese tránsito más terso de los egresados de educación media superior
a la educación superior, ¿no? Reconociendo también la oferta que tenemos, reconociendo la formación que se está dando, porque acá tenemos bachilleratos generales, tenemos bachilleratos tecnológicos, bachilleratos interculturales, una gran diversidad, y sin el reconocimiento de cada uno de ellos, de la formación que se está teniendo, de las grandes oportunidades que tiene, el reconocimiento que se dé de educación superior, ellos pueden continuar estas trayectorias. Otra de las vinculaciones que hemos establecido para poder ser incluyentes a toda la comunidad educativa de la cual es partícipe media superior, pero también se han hecho estas vinculaciones con la Secretaría de Economía, con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Turismo, Hacienda, Relaciones Exteriores, en una opción educativa que muchos aquí tal vez ya la conocen, que es la opción educativa de educación dual. Una educación dual que también rompe el espacio de aprendizaje, que es la escuela, el plantel, hacia las empresas, en donde esta vinculación hace corresponsable de esta formación de las y los estudiantes también a estas instituciones privadas, a estas empresas, a este sector productivo, para poderle brindarles oportunidades de crecimiento, de desarrollo, de una formación laboral que sea pertinente, que sea confiable, una formación laboral que sea inclusiva, pero también que reconozca todo el potencial que tienen las y los estudiantes. Otra de las estrategias que se ha hecho desde la subsecretaría es el programa Pasaporte al Aprendizaje, que se ha hecho con UNICEF. Pasaporte al Aprendizaje principalmente es un programa que fortalece los aprendizajes esenciales, que surge a partir de un estudio que se hace en territorio, para ver cuáles son estas necesidades, principalmente en la opción de educación dual, pero nos da una radiografía de lo que está sucediendo. En ese sentido, se reconoce que falta por hacer, y bueno, pues ahí tenemos el trabajo y la vinculación hecha con UNICEF, que es propicio que entonces cuando se da la pandemia se empiece a cristalizar el programa Prepárate. El programa, Pasaporte al Aprendizaje, en donde se genera toda esta estrategia, una plataforma de aprendizaje que llegue a estos alumnos que se encuentran pues fuera de las aulas, pero también se reconoce que existen otros estudiantes que están en zonas donde no tienen acceso a internet, y de ahí entonces que este pasaporte del aprendizaje, que primeramente fue en línea, se convierte en un pasaporte del aprendizaje sin conexión a internet, identificando las zonas vulnerables, los estudiantes que no tienen estos recursos para poder acceder a los cursos de matemáticas, de comunicación, de ciencias, de lengua, etcétera, se acerque entonces un dispositivo que no requiere internet para que puedan tener ellos esta oportunidad de poder reforzar sus aprendizajes, y se da una capacitación tanto a los docentes, a los directivos y desde luego a los estudiantes, para poder utilizar estos dispositivos esta fue la primera fase piloto en 10 estados de la República: Baja California, Chihuahua, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Ciudad de México, Durango y Chiapas, Michoacán también. Ahí tenemos este programa de pasaporte al aprendizaje, que tiene como objetivo precisamente lo que dijo el subsecretario Concheiro: no dejar nadie atrás, no dejar nadie fuera, y cerrar la brecha digital, la brecha de aprendizaje para nuestras y nuestros estudiantes. Otras cooperaciones y otras vinculaciones, desde el reconocimiento de la diversidad, desde el reconocimiento que existen contextos diversos y que existen también diferentes territorios dentro de la República Mexicana, pues hay una cooperación con la agencia alemana, la GIZ, con CAMEXA, con el Consejo Coordinador Empresarial, con la Embajada Suiza, que reconocen principalmente que
hay que impulsar, ¿no? Impulsar a estos estudiantes, a estas estudiantes, poderles acercar estos elementos de aprendizaje, estos espacios de colaboración para que ellos se vayan formando de manera integral. Y de esa forma, bueno, hay muchas más colaboraciones que se tienen, muchos más programas que se tienen para hacer transversal esta inclusión, para garantizarles a las y los estudiantes una educación integral, una educación donde se incluya a todos, desde el reconocimiento de sus propias características, desde el espacio donde se encuentren y reconociendo que hay diversos contextos, pero también que hay diversos territorios en donde no puede haber un currículum que solamente atienda a una sola población. Por eso el currículum de media superior está para todos, en donde reconoce esta diversidad, de ahí que no hace que el currículum sea destinado o que hable de una sola población o que hable de un solo tipo de aprendizaje, sino que abre todas las posibilidades para que todos tengan cabida en él y puedan tener esta formación integral. Pues muchísimas gracias por su invitación. Al contrario, muchas gracias. De nueva cuenta, yo quisiera traer el comentario de Elizabeth en un inicio, en el sentido de que hablar de inclusión no es solamente cómo abordamos y cómo atraemos a estas poblaciones históricamente excluidas, discriminadas, es hablar de todas las poblaciones en general. Nos han preguntado en distintos momentos por las redes sociales dónde pueden tener mayor información de estos programas, cómo pueden complementar la información que pudieran tener. En el correo educación.inclusiva@nube.c.gov.mx, por favor, si nos pueden dejar sus datos de contacto, estaremos enviando mayores informaciones que pediremos a las ponentes. Y bueno, pues quisiera yo pedirles brevemente, en el orden en el que fueron participando, reacciones, comentarios a lo que se ha presentado el día de hoy. Distintas preguntas van en el sentido de cómo sumar experiencias y esfuerzos que suceden ya en las aulas y en distintos territorios para que se conozcan también en otros territorios, dónde y cómo podemos sumar mayor compromiso de docentes, pero también de otras estructuras, de otras instancias, de las comunidades. Yo aquí también traería una pregunta, un comentario más bien, pero en el sentido de poniendo al centro las comunidades, cómo las hacemos responsables también de esos procesos, cuando institucionalmente no tenemos muchos mecanismos todavía para que estén más activos, quizá en el aula, y cómo detonarlo. Pero daría la palabra entonces en el orden en el que fueron participando, iniciando con Elizabeth Buenabad, por favor. Muchas gracias, doctor Puy, muchas gracias a todas mis compañeras, colegas, porque es una reflexión colectiva también, ¿no? Y eso enriquece precisamente, y a quienes nos están siguiendo con sus preguntas, sus preocupaciones y demás. Bueno, yo quiero decirles rápidamente y a través de una experiencia, porque hay muchas preguntas, hay muchas inquietudes, pero hay poquito tiempo y no podemos. ¿Tenemos un minuto en esta ronda? ¿Es correcto? Sí, por favor, es correcto. Medio minuto, imagínense, ¿no? Cómo centrar. Pero lo que sí quiero decir es que de verdad es la voluntad, el compromiso, en donde estemos, con lo poco, con lo nada, si tenemos algo, con lo que podemos ir haciendo. Lo he dicho y el doctor Q está de testigo que en varios de los proyectos que tenemos, pero de la experiencia, sobre todo con una escuela primaria periurbana, una escuela, la Emiliano Zapata, colocada en la periferia de la escuela, al grado de que hoy participaron para la elaboración de los textos de esta generación los profesores, sí, ya sabemos, pero los niños, los padres de familia. Ese es el ejemplo de cómo sí se va avanzando, se va transformando. Hoy en la escuela están participando. Claro, por ahí, como decían, hay profesores que no quieren ni trabajar, hay profesores que solo quieren cobrar, hay profesores, insisto, como lo hay en todos los oficios y en todas las profesiones. Por eso es muy importante desde dónde nos estamos formando.
sin olvidar que la primera instancia es la casa. Y ahí es donde vamos adquiriendo estos valores de los que estamos hablando y que hoy está colocando de nueva cuenta en el centro la educación inclusiva, la interculturalidad, ¿no? Esta cuestión de la solidaridad, el respeto, muy inspirados también desde luego con las teorías de Freud, etcétera, pero en nuestro contexto mexicano. Falta un poquito nada más de estímulo, de compromiso, dejar de ser protagónicos también como investigadores, como docentes que únicamente lo sabemos todo y ceder más la voz, la palabra. Y en esa honestidad preguntar sinceramente, ¿no? Porque también era otra cuestión que me preguntaba, bueno, pero ¿para qué queremos las lenguas nacionales o las lenguas indígenas si lo que la globalidad está viendo es el inglés, etcétera? Hay que ver esta diversidad, no hay que perder en serio lo que es la pertinencia y las particularidades. Habrá quien no quiera, se respeta y hay que buscar los mecanismos, pero eso no excluye que también se formen principios y valores. Pero habrá quien dice, tengo el deseo y tengo de verdad gran interés en volver a recuperar lo que quedó atrás. En fin, no puedo más en un minuto, pero es un tema candente. Sin embargo, insisto, con hechos como se ha presentado Sinaloa, como nos ha dicho ahorita Delia, con lo que han hecho en experiencias con Isabel, etcétera, se puede ir transformando. Es la suma y el compromiso de todas y todos. Gracias. Gracias. Bueno, esta visión también de romper con una interacción basada en relaciones de individualismo y más bien también convertirnos en un ser social. El subsecretario mencionaba esa complementariedad, pero bueno, sobre todo la interrelación que nos lleva a esa pertinencia. Isabel, también pediría tus comentarios, por favor. Sí, gracias. Quiero aprovechar este medio minuto para contestar una pregunta que llegó a través del chat. La diferencia entre inclusión e inclusividad. Yo comentaría a la persona que hizo la pregunta, que además es muy, muy interesante porque sí marca una diferencia entre una postura pedagógica y otra postura pedagógica. Por ejemplo, la inclusividad, el prefijo final que tiene lo dice, es algo vivo, en construcción, inacabado, que va incorporando elementos en función de la vivencia, de la experiencia educativa. Por lo tanto, no atiende a propuestas pedagógicas predeterminadas que solo dan indicaciones para la implementación y que lo que solicitan es una adecuación curricular, porque siguen centradas en que los educandos, aún con sus condiciones diversas, aprendan más y mejor. Es decir, inclusión es una tendencia y una corriente de la educación inclusiva que atiende a aprendizajes, pero no a procesos formativos. La inclusividad es lo contrario, atiende a procesos formativos, a capacidades humanas, en donde el aprendizaje solamente es un dispositivo, no es una meta, no es una finalidad, porque la inclusividad nos habla de lograr estas vidas independientes, autodeterminadas, autónomas, independientemente de las condiciones diversas que tengamos. Y entonces, ahí cabe una mirada diferente ante alumnos que tenemos siempre en el aula, siempre. Los alumnos llamados regulares, los alumnos llamados limítrofes, porque esos son los cajones en los que las teorías eurocéntricas los han colocado. Entonces tenemos los alumnos regulares, los alumnos limítrofes, que son sumamente difíciles de identificar, sin embargo están ahí y no hemos sabido considerar aquellos también que tienen estas barreras o necesidades de apoyo de aprendizaje distinta y que son en los que casi siempre la educación inclusiva se ha centrado. Pero además de ellos están otros que tienen que ver con alguna discapacidad también. Y por último, aquellos que menos se han tocado desde la educación inclusiva son los talentosos, los sobredotados y los genios. Ellos también sufren un tipo de discriminación y no hemos sabido atenderlos. Fíjense el gran abanico. A ese abanico nos enfrentamos todos los días en el aula los maestros de básica.
y no se ha podido concretar una propuesta abierta que nos permita participar desde la investigación, porque hay muchos maestros de educación básica con posgrados, y se ha creado una costumbre, un hábito de que desde educación superior se generan las propuestas para educación básica, de ahí que no hayan funcionado. Y entonces hay que arribar a la inclusividad mucho más que al término de inclusión. Gracias. Gracias. Hay retos que pueden y deben ser atendidos desde esa articulación de colaboraciones, de actores, de procesos, y vivirlo entonces así como una ruta siempre cambiante y todavía necesario de mejora continua y permanente. Beatriz Cano, adelante por favor con tus comentarios. Sí, gracias. Bueno, yo creo que todas las estrategias, todas los planes, los programas, todas las reformas, todos los documentos, vaya, que puedan generarse desde las políticas públicas, no son de ninguna manera, no son fáciles de llevar a cabo si no se vivencian, si no se viven desde las aulas. Yo creo mucho que el mayor compromiso que tenemos las maestras y los maestros, quienes nos dedicamos a esto con una vocación muy firme, con una vocación muy comprometida, somos quienes de alguna manera debemos de darle vida a todos estos documentos, a todas estas estrategias, a todas estas políticas públicas. Podemos tener el mejor de los currículos, podemos tener la mejor de las estrategias de inclusión, pero si llegamos al aula con esta inercia a veces de no dar más porque a lo mejor no gano más, y se nos va olvidando un poquito que nosotros para estas niñas, niños y adolescentes quizás somos la única cosa rescatable de su día, quizá nuestra escuela es el único espacio en el que ellos pueden tener seguridad, quizá la escuela es el ambiente en donde ellos pueden reír, donde pueden jugar, donde pueden estar entre iguales, donde se pueden acompañar, donde están aprendiendo valores como la solidaridad, como la empatía, que van aprendiendo cómo relacionarse entre sí, porque quizás en casa los contextos que tienen no son nada favorables. Entonces, yo sí estoy muy convencida y creo que el corazón de la educación está en las aulas, está con nuestras maestras y maestros, y ninguna política pública puede ser posible ni nos va a resolver ningún problema si no volteamos a ver nuestra vocación, si no reconectamos con ese ímpetu que nos llevó a dedicarnos a esto, que es educar, y que es una de las tareas más complejas, más difíciles, que se enfrenta a muchísimos retos, pero al mismo tiempo que es de las tareas más nobles. Sabemos que el reto que tenemos con nuestra nueva escuela mexicana es muy grande, que es una aspiración de verdad, poder lograr todo lo que la nueva escuela mexicana nos exige, nos demanda, pero también estamos muy convencidos, al menos aquí en Sinaloa estamos muy convencidos de que nuestras maestras y maestros tienen mucho corazón, que están muy conectados con su vocación y que somos más los que siempre buscamos cómo hacer mejor con lo que tengamos. Por ahí decía mi querida maestra Elizabeth, pues no hay escenarios perfectos, yo creo que no hay escenarios ideales en ningún lado. Todos los contextos por donde volteamos son contextos complicados, estamos viviendo tiempos muy complejos en muchos sentidos y sin embargo tenemos que tomar con lo que hay que sí que con lo que hay hacer lo mejor que se pueda, ¿no? Entonces este es un tema que creo nos queda corto el tiempo para todo lo que pudiéramos compartir, para todo lo que pudiéramos conversar, pero sí por ahí uno de los comentarios que vi en las redes donde decía, bueno, ¿y qué hacer con las maestras y los maestros que no dan un poco más? Yo estoy convencida de que siempre seremos más los que buscamos cómo apoyar, acompañar y estar de la mano con nuestras niñas y nuestros niños y nuestros adolescentes, porque no son el futuro, son el presente es hoy, y hoy más que nunca tenemos que cobijar y sobre todo darle seguridad, darle certeza de que el mundo puede ser un mundo mejor. Todos podemos aportar algo y podemos llegar a aspirar a un mundo mejor todos los días. Entonces, pues, mucho trabajo por hacer sin duda, muchos retos a los que nos tenemos que enfrentar, pero pues vamos haciendo lo que nos corresponde
y de a poco, pues vamos a ir logrando esta gran aspiración que es transformar la educación, pero con un sentido verdaderamente humanista, inclusivo y comunitario. Muchas gracias. Gracias, y quizá en ese sentido también responder a esta propuesta de pensamiento crítico en la nueva escuela mexicana que nos lleve también a identificar posibles privilegios o espacios desde donde tenemos que corresponsabilizarnos en identificar y combatir barreras para el aprendizaje para cualquier otra persona, nosotros mismos, colectivos, individuos, pero también para los demás, no por una cuestión asistencial, por una cuestión de justicia social, de corresponsabilidad y de pensamiento crítico que nos obliga a esa acción, nos lleva a esa acción. Delia Tovar, adelante también con tus comentarios, por favor. Muchas gracias. Sin duda es un tema muy interesante, pero la pregunta aquí que haces, ¿no? Y que han contestado muy bien mis compañeras, es cómo detonar esta educación inclusiva, ¿no? ¿Cómo hacerle? Creo que todos tenemos respuestas y hemos hecho grandes esfuerzos, ¿no? Sin embargo, creo que hay un elemento muy importante, es de poder hacer una pausa de manera personal, hacer una introspección a nosotros mismos para podernos responsabilizar del actuar, de nuestro actuar y de la interacción que podamos tener con los otros. Y desde ahí, desde el reconocimiento, desde el quién soy, poder abrirme hacia las oportunidades que tengo y mirar a los otros con las características que tienen, reconocer el espacio donde estoy y los espacios que se puedan generar en colaboración, y para ello entonces abrir espacios de diálogo, espacios de colaboración en donde miremos a los otros, nos miremos con estas diferencias, pero que también tenemos grandes similitudes y en donde todos somos corresponsables de esta educación integral, ¿no? Que no solamente le corresponde esta responsabilidad completa a la escuela. En el momento en que se rompe la barrera, el momento en que se abre la puerta hacia la comunidad, entonces hacemos partícipe también a los que viven en la comunidad, hacemos partícipes a las familias, pero ahí necesitamos de la colaboración de todos los actores, decirle a esa comunidad que también es un elemento importante en el aprendizaje de las y los estudiantes, que no solamente le toca al docente, que no solamente le toca a la escuela, que también ahí donde se están generando estas necesidades, ahí donde también se está conviviendo, ahí donde también se está teniendo problemáticas sociales y de todo tipo, se puede aprender, que las y los estudiantes pueden contribuir a esta atención con los límites que tengan, con el aprendizaje que tengan, pero pueden ser participantes, que puedan ser, que contribuyan en la medida de sus posibilidades, ¿no? Y en donde reconozcan que en esa comunidad hay una diversidad enorme, ¿no? Hay una cultura de muchos tipos, de muchas miradas, ¿no? Que hay una pluriculturalidad, que hay multiculturalidad, que hay diferentes personas que piensan diferente a mí, pero que, bueno, estos valores de los cuales poseemos, pues nos pueden dar la oportunidad de hacer más, ¿no? De lo que hemos hecho, ¿no? Y en este sentido, de la misma manera, los que nos están escuchando, ¿no? Romper sus propios límites que se han puesto y mirar, ¿no? Y mirar que todas y todos los que estamos aquí podemos hacer, y no decir, no, porque no me capaciten, no lo puedo hacer. Desde luego que lo podemos hacer, romper esos paradigmas o eso que nos imponemos a nosotros mismos, ¿no? O decir, ¿por qué si no es la educación dual o una propuesta pedagógica del sur que nos sirve? Desde luego, ¿no? Porque aquí hay cabida para todos, porque hay diferentes necesidades, y entonces hacerle asequible a esos grupos, a esas personas, a esos elementos, a esos integrantes de la comunidad educativa, comunidad fuera de la escuela, también acercarle esos elementos que les sirven, aunque no sean de estas pedagogías, pero que están sirviendo y están contribuyendo a esta transformación, y están contribuyendo a esta educación integral. Claro, y también quizá en un comentario que hacía Isabel en su primera intervención, en el sentido de identificar y construir lo común. Entonces, reconocer nuestras diferencias, pero también estos espacios que nos lleven a una posible unidad a partir de nuestras diferencias en ambos sentidos. Bueno, pues lamentablemente por cuestiones de tiempo tendremos que cerrar esta sesión y el seminario de esta edición 2023, pues agradeciéndole a todas ustedes
su participación, sus comentarios y de nueva cuenta haciendo un sentido agradecimiento a todas y todos quienes participan, siguen estas transmisiones por su activismo. Estamos compartiendo de nueva cuenta la liga y el QR para el pase de lista. Agradeceré también mucho todo el acompañamiento y que la Universidad Abierta y a Distancia de México nos haya facilitado los medios de transmitir estas sesiones. Al Tecnológico Nacional de México, especialmente el plantel de Iztapalapa 2, por el apoyo en la interpretación de lengua de señas, haciendo un reconocimiento a Priscila Esther Ambrosio Rosario, a Denise Tamara Domínguez por su interpretación en lengua de señas. Quisiera también reconocer a las universidades interculturales que participan con la traducción en 16 lenguas indígenas, 3 variantes dialectales, en Amuzgo, en Chol, Chol del Noreste, Chontal de Tabasco, en Maya Peninsular, Mazahua, Mixteco Bajo, Mixteco de Guerrero del Norte, Náhuatl de Guerrero, Náhuatl mexicano, en Nihua, Purépecha, Tepehua, Tlapaneco, Totonacú, Tzeltal, Tzotzil, Yoreme, Zoque. Son las universidades interculturales mayas de Quintana Roo, la del estado de Tabasco, la del estado de Guerrero, Chiapas, Colima, Estado de México, Baja California, la intercultural indígena de Michoacán, la del estado de Puebla y la del estado de Hidalgo. De nueva cuenta, pues agradecer el seguimiento de estas transmisiones, comentarle a quienes están registrados con los pases de lista que estarán recibiendo en el mes de diciembre a inicios sus constancias de participación y invitarles a todas, a todos a encontrarnos nuevamente en 2024 en un ciclo de seminarios, de sesiones en los cuales estaremos abordando la interseccionalidad y la intersectorialidad para la inclusión, para la inclusividad también. Muchas gracias. Estos espacios nos permiten avanzar una estrategia que se va nutriendo en el camino y se mejora. Les esperamos y estamos deseosos de abrir muchos más espacios de intercambio. Muy buenas tardes.